¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Compañeros, compañeras, compañeros. Pues una vez más aquí discutiendo función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Así que estábamos aclarando en qué lugar nos quedábamos, Abraham, desde dónde empezaste tú a revisar. Te comentas que tus de estos no estaban numeradas. Que yo recuerde, nos quedamos justo en la cuestión del factor C, ¿no? Pero no sé Ujú. si lo ubiques en tu texto. Sí, sí, más o menos por aquí. Pero yo creo que estaría interesante, ¿no? Creo que tú eres quien lo metió un poco más la sesión pasada, entonces estaría interesante quizás que finalizaras o que formalizaras más bien eso que estabas diciendo y a partir de ahí pues ya seguirle. ¿Cómo ves? Ok, Simón. Sí, sí, Va. sí, y creo que, bueno, retomamos, ¿no? Esto del factor C y así, viene pues de la crítica que está haciendo Lacan también a la posición teórica que se ha dado en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Veníamos hablando justamente de esta postura, bueno, este paralelismo que se hace con la neurosis obsesiva, ¿no? Y les voy a leer ese parrafito un poco más arriba. La analogía se acentúa si se considera la literatura que esta actividad produce para alimentarse de ella. A menudo se tiene en ella la impresión de un circuito cerrado, donde el desconocimiento del origen en los términos engendra el problema de hacerlos concordar, y donde el esfuerzo de resolver este problema refuerza este desconocimiento. Esto que hemos resaltado muchas veces y Alan, desde la postura teórica nos ha ayudado a concretarlo, ¿no? La cuestión de conocer los conceptos, ¿no? Con su genealogía, su arqueología, de dónde vienen, ¿no? Pues nos ayuda también a aterrizarlos en la técnica y que no nos vaya a pasar como a los freudianos, que nada más agarran los conceptos y comienzan a intentar ligarlos. Y de ahí viene, creo yo, también la cuestión del factor C, ¿no? Lacan, en su intervención del Congreso, del primer Congreso Mundial de Psiquiatría en el 50, después de escuchar a Alexander, Melanie Klein y otra autora que no recuerdo, justamente critica muchas de sus teorizaciones a partir de que parecen ya pues un tanto apegadas a la cuestión del conductismo, ¿no? Comenzando a reducirlas a una especie de pues sistema cerrado en el cual pues todo pasa por todo, ¿no? El principio del placer, por la liberación, la tensión psicológica, todo esto, ¿no? O sea, reduce todo eso a la liberación de las tensiones del yo, ¿no? Y es lo que terminan haciendo también los postfreudianos, hablando del reforzamiento o el debilitamiento del yo, ¿no? Y de qué tan capaces de, por ejemplo, de estos términos de tolerar la frustración de que no se cumpla su deseo, ¿no? Si tienes un yo fuerte, ¿no? Pero justo se hace esta crítica desde el peso que comienza a tener el grupo americano, estadounidense, en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Y voy a retomar otra partecilla aquí, ¿no? Eh, 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 em, pero es sabido que en ausencia de ese reconocimiento, es decir, de este conflicto que Lacan podría darle el sentido sintomático, la acción no puede dejar de ser experimentada como agresiva en el nivel en que se coloca y que en ausencia de las resistencias sociales en que el grupo analítico encontraba ocasión de tranquilizarse, los límites de su tolerancia a su propia actividad, ahora concedida, si es que no admitida, no dependen ya sino de la masa numérica por la que se mide su presencia en la escala social, ¿no? Creo que ahí pues se refiere a dos cosas en particular. Bueno, yo le di esa lectura, ¿no? En primer lugar, pues justo a este peso que comienza a tener el lugar social y pues no podemos desprender económico, hablando de lo que hablábamos, valga la redundancia, del grupo norteamericano, ¿no? Y de la funcionalidad que pretendía imprimirle al ser humano, ¿no? Y es por eso que pues en América se estaba teniendo mucho peso del conductismo, ¿no? Es por eso que después hablará de la ingeniería de lo humano y etcétera, como reducir todo a mecanismos, pues valga la redundancia, muy mecanizados, ¿no? Y entonces ahí es donde dice, eh,
Estos principios bastan para repartir las condiciones simbólicas imaginarias y reales que determinarán las defensas, aislamiento, anulación, negación y en general desconocimiento que podemos reconocer en la doctrina. Entonces, si se mide por su masa la importancia que el grupo norteamericano tiene para el movimiento analítico, se apreciará en su peso las condiciones que se encuentran en él, ¿no? O sea, en este grupo. En el orden simbólico es donde introduce el factor C, el cual en esta intervención pues define de la siguiente manera. Designamos la carencia subjetiva que se manifiesta aquí en sus correlatos culturales por la letra C. Este factor escapa tanto a los cuidados como a la crítica, mientras el sujeto se satisfaga en él y asegure la coherencia social. Pero si el efecto de discordancia simbólica que llamamos enfermedad mental llega a disolverlo, sería nuestra tarea restaurarlo. Es deseable, por ende, que el analista lo haya, aunque más no sea mínimamente superado. Es decir, pues este factor de la influencia de la cultura, ¿no? De cómo se esté concibiendo la realidad, cómo se esté concibiendo el lazo social y el lugar de lo humano, creo yo. Y también habría que ver a qué se refiere Lacan con cultura, ¿no? Yo le doy esta impresión justo a partir de lo simbólico que se puede escuchar, ¿no? Por un lado, las elaboraciones simbólicas y por otro, la concreción imaginaria, ¿no? El pretender que hay una y así, ¿no? Creo que pues ahí está el factor C, justo como eh, el conductismo y la influencia que la cultura norteamericana eh, hace caer en el psicoanálisis, ¿no? Intentando aparear pues los conceptos, las teorías para pues el funcionamiento de su cultura. Por eso dice que pues, la importancia del grupo norteamericano, ¿no? Y critican lo mismo en referente a Piaget, por ejemplo, ¿no? En que no tenemos que intentar pasar nuestro lenguaje de analista a pues los estadios de Piaget, porque pues no nada que ver, ¿no? Esto es más bien otra vez como pues un intento de establecer un conocimiento, que es lo que está diciendo arriba, ¿no? A partir de este desconocimiento se intenta buscarle una respuesta que a fin de cuentas nos deja más perdidos. Y además empezamos a meter otras cosas que ni siquiera van con el psicoanálisis. Pero bueno, no sé si alguien tenga algo que decir al respecto o le sigo. Date, date. Vale, y que justo, bueno, ahí nos habla del simbólico, ¿no? Del registro simbólico, como lo menciona arriba. Repartir las condiciones simbólicas, imaginarias y reales. Y por otro lado dice, en cuanto a los otros dos órdenes, dejamos el cuidado de apreciar lo que los mecanismos manifiestos en la vida de las sociedades psicoanalíticas deben respectivamente a las relaciones de prestancia. Yo busqué qué significaba esto y pues me salía la definición de un aspecto distinguido y elegante. En el interior del grupo y a efectos de su libre empresa, sentidos sobre el conjunto del cuerpo social, así como el crédito que conviene dar a la noción subrayada por uno de sus representantes más lúcidos, de la convergencia que se ejerce entre la extraneidad de un grupo donde domina el inmigrante y la distanciación a que lo atrae la función que acarrean las condiciones arriba indicadas de la cultura, ¿no? O sea, trata de describir justamente todo este juego simbólico imaginario de real que tiene sus repercusiones en la estructuración de la doctrina de ese momento, ¿no? Por un lado, lo imaginario, creo que ahí se refiere, por eso dice respectivamente, a las relaciones de prestancia en el interior de un grupo y los efectos de su libre empresa sentidos sobre el conjunto del cuerpo social. Es decir, pues estas cuestiones de una relación distinguida, ¿no? Elegante, creería yo incluso como moralmente correcta y a los efectos de su libre empresa sentidos sobre el conjunto del cuerpo social, pues de una manera de cohesión, ¿no? Que es lo que podemos apreciar en psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? ¿Cuál es la función del yo también? Pues mantener hasta cierto punto una cuestión social unida, pero en el registro imaginario, ¿no? A partir de reconocer ciertas imágenes, ciertos ideales, ciertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de lo real, ¿no?
de la convergencia que se ejerce entre la extraneidad, ¿no? Lo extraño, lo que queda fuera, de un grupo donde domina el inmigrante y la distanciación a que lo atrae la función que acarrea las condiciones arriba indicadas de la cultura. O sea, esto no me quedó del todo claro, no sé si ustedes le puedan dar otro sentido, pero yo lo entendí justo como una especie de, como de si estas cuestiones se comieran al sujeto a partir de la cultura en la cual se inserta, ¿no? Eh, yo le anoté aquí como el juego imaginario de la negatividad es el juego del rechazo de lo otro, de lo real, un tanto pues a la manera quizá incluso me recordó a Byung-Chul Han, ¿no? Con esta cuestión de la negatividad y la positividad, en el sentido de que pues donde domina el grupo inmigrante, pues hay ahí también una especie de juego de exilio, de rechazo, a partir justo de la cultura en la cual llega a insertarse, ¿no? Que creo que en el seminario uno tiene también un ejemplo así de un cuate que pues es analista y se fue o este fue, no creo que es Manuel Hernández quien tiene en su artículo Transformarse en analista un ejemplo así, que es importante la comunidad analítica, ¿no? Para discutir, porque si no pasa como este cuate que se va a Estados Unidos, intenta implementar el psicoanálisis, pero no tiene nadie con quien hablarlo y termina convirtiéndose en coach, ¿no? Entonces, pues creo que ahí justo se ve un poco cómo, a qué se refiere acá Lacan. Pero bueno, aquí le dejo, te escuchamos, Alan. Sí, no lo había pensado así como un extranjero, pero sí siento que es como mm, una noción de extrañamiento, ¿no? A ese, a ese grupo de psicoanalistas, ¿no? A ver, vamos a leerlo. Dice, así como el crédito que conviene dar a la noción subrayada por uno de sus representantes más lúcidos. No, no sé a quién se refiera, ¿no? O sea, yo creo que sí, aquí sí hace alusión a alguien. De la convergencia que se ejerce entre la extrañedad de un grupo donde domina el inmigrante y la distanciación a que lo atrae, la función que acarrean las condiciones arriba indicadas de la cultura, ¿no? Sí, sí es como medio complicado, también te soy sincero, no lo entendí muy bien, le entendí muy bien a lo que comentabas de lo imaginario, ¿no? Estas relaciones de prestancia en el intercambio del grupo, ¿no? Y los efectos de su libre empresa sentido sobre el conjunto del cuerpo social, ¿no? Y después sigue así como el crédito que conviene dar a la noción subrayada por uno de sus representantes. Y la distanciación a que lo atrae. Creo que sí, ¿no? Si nos, como tú comentas, es como esta parte en la que critica esta concepción que tienen los norteamericanos, ¿no? Porque si nos vamos al otro párrafo, a mí me sirve como que no entiendo un párrafo y me voy al otro párrafo para entenderlo y dice, aparece en todo caso de manera innegable que la concepción del psicoanálisis se ha inclinado allí hacia la adaptación del individuo al entorno social, ¿no? Y viene como esta crítica a los patrones de la conducta, ¿no? Y toda la objetivación implicada en la noción de las relaciones humanas. Y es esta sin duda una posición de exclusión privilegiada con relación al objeto humano, que se indica en el término nacido en aquellos parajes, ingeniería humana, ¿no? Pero me parece que aquí también podemos anudarlo con lo del factor C, ¿no? Esta carencia subjetiva o esta crítica que le hace a, a misma Norteamérica, ¿no? Creo que podemos como unir esos tres, o sí, tres párrafos para poder entender eh, hacia dónde va la crítica. Y me parece que podríamos pensar que va hacia este psicoanalista norteamericano que intenta adaptar a los individuos, ¿no? Pero mira, si leemos bien, no sé, puedo como una hipótesis, es esta sin duda una posición de exclusión privilegiada con relación al objeto humano, ¿no? Me parece que es una crítica también eh, a solo estudiar al individuo, ¿no? En su conducta,
en sus patrones de conducta, ¿no? Sí, y dejando fuera la relación con el objeto, ¿no? Haciendo de él una ingeniería humana, pero bueno, es como una hipótesis. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Creo que precisaste muy bien que esta cuestión de la carencia subjetiva, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues ahí estaría lo real también, ¿no? En el sentido de, pues, lo inefable, ¿no? Lo inapalabrable en, pues, a raíz de no poder determinar tajantemente cómo, pues sí pretende hacerlo el conductismo en ese entonces, porque ya 50, creo que era el Watson, ¿no? El importante ahí. Entonces, pues ahí andaba moviendo también sus ondas eh, del conductismo, que a fin de cuentas creo que se las había flaqueado también, pero, pero sí, yo entendí más esta cuestión del objeto humano en la cuestión de la palabra, ¿no? Incluso suena un poco como a indirectamente, ¿no? Y es esta, sin duda, una posición de exclusión privilegiada con relación al objeto humano que se indica en el término, nacido en aquellos parajes de Human Engineering, ¿no? Como la exclusión solamente como del movimiento, de la ingeniería y de todo esto, ¿no? Pero como dices, también puede ser justamente, y a fin de cuentas es lo que es la palabra, ¿no? Es lo que trata de sentar en este texto, la cuestión como de la palabra como estructurante de la realidad del sujeto, ¿no? Y creo que el siguiente, yo también hago mucho eso de leer el siguiente cuando no entiendo el de arriba, pero justo porque creo que esa es la intención de Lacan también, ¿no? Y lo dijo muchas veces, yo formo analistas, ¿no? O sea, yo en mis textos lo hago para analistas, para que vayan viendo de dónde viene esto, ¿no? Así pues, a la distancia necesaria para sostener semejante posición de exclusión es a la que puede atribuirse el eclipse en el psicoanálisis de los términos más vivos de su experiencia, el inconsciente, la sexualidad, cuya mención misma pareciera que debiese borrarse próximamente. Y es lo que intentan muchos, ¿no? O sea, primero que nada, no entender a qué se refería el psicoanálisis con sexualidad, ¿no? ¿A qué se refiere con inconsciente? Todo lo dejaban en una interpretación de pensamiento mágico y a partir de la cultura norteamericana, de la modernidad, etcétera, etcétera, es que comienzan a introducirse estas otras ondas, ¿no? Pero justo ahí podemos entender también esta cuestión de la distancia, ¿no? Una distancia no solamente del, del posicionamiento del lugar, ¿no? Sino también justo como la distancia a la que se fue obligado por la preponderancia del grupo, ya también le entendí un poco, ¿no? En donde domina el inmigrante sería el americano, ¿no? Por su preponderancia de grupo americano en la sociedad psicoanalítica. Y ahí, ya, hay una distanciación entre lo que es el psicoanálisis y a raíz de la cultura, ¿vieron? Lo logramos. Vas, Alan, digo, Abraham. Ah, nomás estuvo chido. Sí, estuvo chido. No, pues ya, me quedé corto, amigo. No, pues, justamente nada más quería como recabar esta parte, ¿no? Justamente. Porque algo que yo estaba leyendo hace poco es un texto de un men que se llama Víctor Novoa Cota. Nunca lo había escuchado, pero justamente este texto me lo recomendaron porque este güey trabaja mucho este texto también de función y campo. Y había una parte, ¿no? Que aquí me llama mucho la atención. Por ejemplo, esta parte que dice, aparece en todo caso de manera innegable que la concepción del psicoanálisis se ha inclinado allí hacia la adaptación del individuo, a la circunstancia social, la búsqueda de los patterns, de la conducta y toda la objetivación implicada en la noción de la human relations. Pero justamente les voy a leer también una parte de este texto que se llama Infancia no es destino, que dice, ¿no? Dice, uh, otro aspecto fundamental fue la excansión de las sesiones, porque este men trabaja mucho en el tiempo de las sesiones, ¿no? A partir de ese texto también. O sea, como la clínica en Lacan deja de tomar como esta parte como fundamental del tiempo y justamente lo toma como una parte atemporal, ¿no? Pero justamente para qué. Y él lo toma como una parte medio interesante. Todavía no termino de leerlo, pero bueno, sigo, ¿no? Dice, otro aspecto fundamental fue la extensión de las sesiones, no el acelerar el proceso analítico para concluir el menos tiempo. Tampoco se pretendía ahorrar sufrimiento al analizante, porque hacer de la eficacia y el logro terapéutico las metas del análisis responde a la lógica del amo, y este de ninguna manera es el caso. El manejo del tiempo en Lacan se dirige a la transferencia y no al alivio del síntoma.
pero justamente, ¿no? O sea, quizás puedo yo criticar muchas cosas, o a lo mejor todavía no termino de leer, insisto, este texto, porque yo creo que hay como cositas que ahorita me llaman como la atención, pero justamente hace como mucha referencia, o poco después hace una referencia a una cita de aquí, de Función y Campo, que ahorita pues quizás no le estamos trabajando como tal, pero me resuena mucho, ¿no? Como a esta manera de introducción de este texto, como también la introducción justamente de Función en Lacan, ¿no? En todo esto, de cómo se ha perdido, ¿no? Justamente esta parte, cómo se ha removido a partir de esta parte, de esta visión psicológica también, como oye, es que tengo que ver un resultado, ¿no? Justamente incluso la persona que está a cargo de mí, incluso ahí se puede ver, yo creo que eso es muy actual todavía, ¿no? O sea, más que irme al texto, a mí me suena como algo muy actual, ¿no? Yo he escuchado a varios colegas que se dice como, es que este paciente lo tengo que sacar rápido, o tengo que ver incluso ¿cómo se dice? Resultados rápidos, ¿no? Incluso, que se dice mucho esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué modo de intervención también? ¿Cuál de toda esta categoría, ¿no? ¿Qué categoría entra justamente este malestar que tiene la persona para yo poder sacarlo adelante, ¿no? Y es como de, pues no, o sea, no tiene nada que ver con eso, al final. Pero también me suena mucho, ¿no? Ahorita algo que decías, Roberto, esta parte de que, bueno, justamente aquí la palabra es algo que se ha perdido, ¿no? Pero quizás aquí sería lo interesante entonces también decir, bueno, entonces, ¿dónde queda la palabra, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo se logra volver a reinsertar en cierto punto, ¿no? Pero justamente haciéndose esa pregunta de, bueno, si se vuelve a reinsertar o se intenta como que ese otro minúsculo la vuelva a conseguir de cierta manera o se le vuelva, no sé cómo ponerlo, porque quizás que vuelva a tener como cierta relación, más bien lo pongo desde ahí, que tenga relación otra vez con esa palabra, justamente llegaría a la pregunta quizás de una visión psicológica, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué función justamente tiene que ese otro tenga esta relación con la palabra, ¿no? Si realmente eso no me va a dar ningún resultado, si realmente yo no voy a tratar ese síntoma. Y pongo la palabra de síntoma porque justamente desde el conductismo pues se ve mucho esta parte, ¿no? Como tiene que ser como un estímulo muy, o no estímulo, pero lo llaman de otra manera, ahorita no me acuerdo quizás de la palabrería que se usa mucho también desde ese punto, pero justamente como, si esto es lo importante para mí desde la teoría, ¿por qué tendría yo que reinsertar o por qué me interesaría que la persona enfrente de mí tendría que hablar si eso no me va a funcionar, ¿no? Y justamente ahí no me funciona que esta persona, no me funciona para que alivie justamente esto, ¿no? Y yo creo que desde ahí viene también esta parte de crítica también, ¿no? Dice, claro, se han venido a poner quizás todo esto en juego, pero realmente desde otra perspectiva no tendría caso pensarlo. Desde otra perspectiva, pues sí, desde una perspectiva psicológica, a mí lo que me importa es reinsertar a la persona, que esta persona pueda estar como en funcionamiento con todo lo demás, con un exterior. Entonces, por lo tanto, pues desde ahí viene también mucho esta parte de una crítica como de, pues sí, o sea, claro que desde donde tú lo ves, tiene que ver con todo esto y él tiene que ser funcional justamente para esto, pero, pero se está quitando justamente esto, ¿no? O sea, hay una decisión justamente psíquica en la cual pues el síntoma pues no va por ahí, ¿no? O por lo menos tú lo que entiendes por síntoma no se va a tomar desde este punto, ¿no? Pero yo creo que ahí también pues viene, ahora me salta al siguiente párrafo. Dice, así pues, a la distancia necesaria para sostener semejante posición es a la que puede atribuirse el eclipse en el psicoanálisis, de los términos más vivos de su experiencia el inconsciente, la sexualidad, cuya mención misma parecería que debe borrarse próximamente, ¿no? O sea, como ya también hay una parte como que engulle justamente esta parte, ¿no? O sea, lo engulle para decir, bueno, voy a masticarlo de alguna manera y a ver cómo lo meto ahora en esto, ¿no? Lo cual pues no era el caso. Y aquí yo creo que pues me quedo mucho con esta palabra, ¿no? Un eclipse al final de cuentas. Bueno, por lo menos esa palabra viene aquí en la versión que yo tengo, ¿no? Pero me quedo justamente con eso, ¿no? O sea, llega a eclipsarse de alguna manera esta búsqueda de cierto saber incluso, ¿no? De este posicionamiento mm, absolutista al final de cuentas, ¿no? No sé si podrá llamarlo quizás imaginario como lo ha estado haciendo Roberto toda la noche, pero pues podría ser, ¿no? O sea, ¿por qué igual no? ¿Por qué no igual usar esa palabra, no? Pero bueno, ahí le dejo. Vas a
No, pero más bien yo no sé, pondría acá el grafo del 53 cuando preguntabas ¿para qué le sirve esto? No, no, más bien no es para qué le sirva, ¿no? Como dice Lacan, con referencia a lo que platicabas del síntoma. Dice, hablar en efecto de la pérdida del sentido de la acción analítica es tan cierto y tan vano como explicar el síntoma por su sentido, mientras ese sentido no sea reconocido, ¿no? Al final de cuentas, eh, tú vas a hacer algo para que el analizante, digámoslo, o el sujeto reconozca ese sentido de su síntoma, ¿no? En varias etapas, ¿no? Como dice Iván, eh, el grafo nada más el grafo se vuelve a repetir varias veces, ¿no? Eh, y me parece que por ahí puede ir, no más que adaptar quizá, sí más que adaptar o algo así, me parece que es el reconocimiento del deseo, haciendo referencia al otro texto de que trabajamos, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va, ¿no? Es lo que, lo que trato de poner, ¿no? Pero aquí en este párrafo dice, bueno, el que ya leímos, dice, de los términos más vivos de su experiencia, el inconsciente, la sexualidad, cuya mención misma parecería que debiese borrarse próximamente, ¿no? Eh, creo que, eh, no sé, vamos a ponernos muy hipotéticos, ¿no? Pero también yo creo que nada más menciona estas dos palabras que es porque precisamente la sexualidad hace referencia a la palabra, ¿no? Al lenguaje, y el inconsciente también para Lacan hace referencia a esta estructura como un lenguaje, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿por qué no menciona quizá al ello, ¿no? O otras, ¿no? O quizá de la primera tópica, ¿no? Al sueño, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como una hipótesis muy así, muy delirante, digámoslo así, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y me gusta este otro párrafo, ya aprovechando mi participación, porque dice, no tenemos por qué tomar partido sobre el formalismo y el espíritu tendril que los documentos oficiales del grupo mismo señalan para denunciarlos. El fariseo y el tendedero no nos interesan sino por su esencia común, fuente de las dificultades que tiene uno y otro con la palabra, y especialmente cuando se trata del talking shop. Busqué eso y es como una tertulia que se hace, de hablar del oficio, ¿no? O sea, de algo muy común, ¿no? Sí, de algo muy común, del talking shop, de hablar del oficio. Pero bueno, igual escucho a este Roberto. Sí, yo no me quedó muy claro cómo usa el tendero, ¿no? El fariseos lo encontré con esta definición, ¿no? Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley, ¿no? Lo que venimos comentando un poco acá, lo que mencionaba, ¿no? Como ver algún resultado, ver algún efecto, ver algún algo, ¿no? Creo que eso es lo que podría encontrar acá, ¿no? El tendero, pues el dueño de una tienda, ¿no? Como si estuvieras vendiendo algo quizá, ¿no? Como exponerlo ahí y esto. La talking shop yo la encontré como una expresión en inglés, ¿no? Que significa hablar de trabajo cuando no estás trabajando, o sea, cuando, por un lado, ¿no? O sea, porque tiene esas dos, también es la tertulia, ¿no? Hablar del trabajo con tus compas de trabajo mientras no estás trabajando, eso por un lado, ¿no? Los ejemplos que te dan es como, es que todo el tiempo está ahí hablando en la noche, ¿no? Salimos a cenar y talking shop, ¿no? O sea, hablar del trabajo. Y por otro lado, la tertulia, ¿no? En la que pues es una organización o lugar donde la discusión es la actividad principal, sin decisiones o acciones que necesariamente surgen de la discusión. O sea, realmente es un término burlón y peyorativo, ¿no? O sea, la talking shop es nada más hablar por hablar,
sin hacer algo, ¿no? Y creo que eso es justo la crítica que le hace a, pues, venimos en lo mismo, ¿no? A la actualidad de Lacan en la estructura del psicoanálisis, ¿no? Es nada más estar hablando y hablando y hablando en lugar de, pues, dar cuenta de las actividades, ¿no? Es tratar de mantener, pues, justamente una expresión externa en lugar de ver de qué manera estamos siendo atravesados por esta doctrina, podría decirlo, ¿no? Tomando este ejemplo del fariseo, ¿no? Es aquellos que nada más se fijan en cómo se ve, ¿no? Ah, estás aplicando el método, ya le dijiste que está pensando en ti como analista, seguramente se cayó porque está pensando en mí, ¿no? Eso también lo critica Lacan en el seminario 1. Y así, ¿no? Creo que lo podría concebir de esa manera, ¿no? Una nueva crítica, bueno, nuevamente una crítica de esta manera burlona, irónica, ¿no? Estos cuates que nada más están hablando por hablar y que pues realmente no exponen nada más, ¿no? Y por eso dicen, no tenemos por qué tomar partido sobre el formalismo y el espíritu tenderil que los documentos oficiales del grupo mismo señalan para denunciarlos. Para denunciar, creo que se refiere a los conceptos de arriba, ¿no? El inconsciente y la sexualidad. O sea, para, pues hablando por hablar, no sé a qué documentos oficiales se refiera, pero pues hablando por hablar, tratan de deshacerse de ellos, ¿no? Vas, Alan. Sí, fíjate, yo entendí cómo este parrafito tiene lógica lo que dices, ¿no? Porque si Talking Shop es hablar de el trabajo mientras no se trabaja, después dice de hablar del oficio, ¿no? Entonces, sí podría ir más para allá, ¿no? Eh, pero fíjate que yo lo entendí como que el fariseo y el tendero, a pesar de que el fariseo es esta persona quizás blasfema o no sé si se le puede decir así. Vamos a buscarlo otra vez. Hipócrita, ¿no? Que finge una moral que no tiene, ¿no? Espérenme, denme un segundo. No, ah, creo que ya volvió, Ya, Alan. perdón, ¿no? Eh, puede tener como coherencia lo que dices porque es como critica a estos que nada más hablan por hablar, pero a mí lo que me hace eco, y bueno, aquí quizás en donde digo, el fariseo y el tendero no nos interesan sino por su esencia común, fuente de las dificultades que tienen uno y otro con la palabra, ¿no? No sé, lo puedo aterrizar así en que no importa quién sea, sino nos interesa qué relación tiene con la palabra, ¿no? Y especialmente cuando se trata del talking shop, de hablar del oficio. eh, no sé, podría aterrizarlo cuando se habla de algo que no se hace, digámoslo así, en este término que tú ya aterrizaste, el talking shop, hablar del trabajo mientras no se trabaja, ¿no? Así yo lo entendí, pero también me hizo eco lo que dijiste, porque puede ser que se critique a estos que nada más hablan por hablar, ¿no? Sin dar cuenta de la palabra. Eh, por eso me hizo como eco, ¿no? Y bueno, dice, y en el otro párrafo dice, es que la incomunicabilidad de los motivos, si puede sostener un magisterio, no corre pareja con la maestría, por lo menos la que exige una enseñanza, ¿no? Eh, y bueno, ahí le dejo para que hable el buen eh, Abraham y el buen Antonio. Sí, justamente también lo veo más de esta manera, ¿no? O sea, no será tanto quién es, ¿no? O quién representa qué imagen representa, sino justamente nos interesaría un poco más que al final de cuentas, pues los dos están bien, ya sumergidos en todo esto, ¿no? Ya vemos en el lenguaje, en la palabra, pues en los registros, ¿no? De alguna manera. Pero justamente donde se quedó Alan, yo rescato el siguiente texto, bueno, el siguiente párrafo, ¿no?
que por lo menos en el mío ya es la siguiente página, y dice, por eso la fidelidad indefectiblemente reafirmada por el mismo bando hacia la técnica tradicional, previo balance de las pruebas hechas en los campos frontera, enumerados más arriba, no carece de equívocos, o sea, se mide en la sustitución del término clásico al término ortodoxo, para calificar a esta técnica. Se prefiere atenerse a las buenas maneras a falta de saber dónde la doctrina decir nada, ¿no? O sea, justamente vuelve a esta parte, ¿no? De, bueno, va a haber, por lo menos aquí como lo exponen como en dos maneras, ¿no? Esta parte, y lo vuelvo a decir, ¿no? Lo vuelvo, quizás al principio es como más introducción, pero también es importante, pero dice, ¿no? Se mide en la sustitución del término clásico. O sea, justamente como volvemos a lo mismo, ¿no? Esto significa lo otro, por lo tanto, si tú lo buscas en cualquier lugar, esto tiene que significar lo mismo de alguna manera. Es el término, no pasa nada, ¿no? Es usable, cualquier persona puede utilizarla cualquier tipo de palabra, pero se sabe con qué intención, ¿no? De alguna manera. O sea, no importa quizás desde qué lengua tendría que ver esto, ¿no? Pero pasa lo siguiente, al término ortodoxo para calificar a esta técnica, ¿no? O sea, ya no solamente tú usas la palabra, sino que ahora yo te voy a enseñar cómo usarla. Ahora yo te voy a enseñar justamente para qué sirve. Ahora esto ya no lo vas a utilizar solamente como cualquier cosa, ¿no? Sino que ahora tiene una forma de poder utilizarlo, por lo cual ahora tiene que ser a medida o se va a medir conforme a la técnica que tú utilices, ¿no? O sea, lo veo más así. ¿Y para qué? Para que al final de cuentas, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Dice, se prefiere atenerse a las buenas maneras a falta de saber dónde la doctrina decir nada, ¿no? O sea, al final se va a estar diciendo, se va a decir todo esto, pero ¿qué vas a decir al final de cuentas, ¿no? ¿Para qué me sirve saber todo esto si al final lo que está diciendo es un decir nada? Y vuelvo un poco a lo que quizás se dice en el párrafo pasado, ¿no? Dice, al final, pues se vuelve jerga, ¿no? O sea, creo que aquí también se me hace muy interesante este tipo de ejemplo que pone aquí Lacan, porque justamente como dice, ¿no? Dice, son dos personas quizás completamente diferentes en lo que hacen y en la imagen que muestran incluso. O sea, incluso podríamos verlo de esta manera, ¿no? Uno, o socialmente, los dos tienen como una posición cultural diferente, ¿no? Donde uno es un vendedor y el otro se dedica a otro tipo de cosa completamente diferente, ¿no? Dice, pero incluso aquí a lo que apunta es cuando ellos dos hablan, su forma incomunicable o inexpresable de poder decir lo que ellos piensan, porque no pueden como tal salirse justamente del oficio, ¿no? De hablar justamente de esto, de hablar solamente por el hablar, de dejar a un lado los tecnicismos cada uno de sus lados para poder hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Al final de cuentas. Y por eso, y termino quizás con esto, ¿no? En el siguiente párrafo, dice, afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida, ni por consiguiente correctamente aplicada, si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea sería demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo del lenguaje, sino orientándose a la función de la palabra, que sería, o sea, sería darle como, no me acuerdo qué palabra había dicho Alan en la sesión pasada, pero si no mal me acuerdo es como esta parte del pivote, ¿no? Justamente, si no mal me acuerdo. Como es ahora darle otro tipo de sentido, ¿no? O sea, es colocarlo, justamente todo esto, toda esta palabrería que se está diciendo, pero colocarlo desde otro punto, ¿no? O sea, darle la vuelta en todo esto. No es desde aquí. Podríamos tomarlo, y claro que sería importante porque al final de cuentas, pues desde ahí se da, ¿no? Desde ahí se ve como esa naturalidad, pero para nosotros no tendría nada que ver esto, nosotros tendríamos que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde qué funciona todo esto, por qué es importante, y vuelvo quizás a lo que se está diciendo párrafos atrás, ¿no? ¿Por qué sería importante volver a introducir justamente todo esto donde ya nos está escuchando, ¿no? Donde, no sé, ahí le dejo para dejar para que también hablemos ustedes, ¿no? Ah, por cierto, sigue Antonio, después Roberto y después Alan. ¿Qué onda, banda? Pues básicamente a mí me gustaría retomar desde ese párrafo del fariseo y creo, bueno, siguiendo el hilo de las ideas de que Lacan está criticando a esas personas que
pues no saben básicamente de lo que hablan a pesar de que se dediquen a ello. Estamos teniendo como dos personajes que aparentemente son todo lo contrario, ¿no? El fariseo tiene que hablar, por así decirlo, de su religión, a pesar de que sea un blasfemo, ¿no? O no la siga al pie de la letra. Y el tendero, pues es quizá tan habitual lo que hace que pues tampoco tendremos quizá la, la opinión más sincera respecto a cuando habla del oficio, ¿no? Y acerca de la sustitución del término clásico al ortodoxo, pues resalto, por ejemplo, este apego a lo ya establecido, en lugar de ponerse a intentar conmover la técnica o la teoría que se tiene hasta entonces, con el fin, pues justamente de no decir nada, ¿no? Porque no se entiende. Y en cuanto a que la técnica no puede ser comprendida, mm, retomo este círculo o este circuito cerrado que estábamos mencionando anteriormente, en donde pareciera que en lugar de profundizar o hacer nuevas teorizaciones, básicamente los argumentos o las líneas de investigación se sirven de silogismos, ¿no? En donde al empezar a comprender de inicio mal los conceptos y tratar de juntarlos o utilizarlos en pro según de una teorización, pues terminamos alejándonos más y alejándonos del objetivo. Por tanto, este, creo que también tiene cabida el párrafo siguiente en el sentido de que pone el ejemplo de Marie Bonaparte, diciendo que hila uno y otro concepto y a pesar de que pudiese creer que va a atraer a lectores de buen gusto, por así decirlo, pues uno a final de cuentas se ve que aunque esté hilando conceptos y tecnicismos, al final del día no sabía una sola, una sola cosa, la mujer del psicoanálisis, ¿no? Y creo que lo que me cuesta entender es todavía como tal la función o a qué se refiere explícitamente con esto de la función y el campo de la palabra, ¿no? A pesar de que nos interesa esto del significante, se me hace, se me hace interesante, por ejemplo, ahora plantear cómo sería el texto, ¿no? El función y el campo, pero ahora de la imagen, ¿no? No sé si puedo concretar mi pregunta o si me estoy explicando, solamente me falta como explicitar eso. Gracias. Sí, creo que sí entiendo tu pregunta. Creo que justo va de la mano de lo que empezamos hablando esta sesión y que desgraciadamente no se grabó, pero, pero justo podemos, bueno, yo lo podría aterrizar ahí, ¿no? Función y campo de la imagen, quizá lo que podría responder de manera inmediata pues sería la ciencia empírica, ¿no? En el sentido en el que incluso Freud intentaba hacer al psicoanálisis, ¿no? La imagen tenía claro su lugar también preponderante en Freud, ¿no? Pues en las etapas del desarrollo, en las cuestiones de la relación entre hombre y mujer, masculino y femenino, todo esto, ¿no? Pero me parece una pregunta bastante interesante y que podemos abrir bastante, ¿no? Yo creo que mantengo la cuestión de que todo esto que se dice aquí es justo una dura crítica, ¿no? A cómo se hacen las cosas en ese entonces, ¿no? La incomunicabilidad de los motivos no corre pareja de la maestría, ¿no? Esta maestría dialéctica que antes hablábamos. No se puede no dar cuenta de los motivos si pretendes tener esta maestría dialéctica, ¿no? Y no una maestría de amo, ¿no? Sino una maestría de justo esos movimientos, esos giros que pues solamente se pueden si dices por qué y cómo, ¿no? Creo que eso es lo que está diciendo Lacan, ¿no? O sea, no puedes pretender que sabes hacerlo si ni siquiera sabes decir por qué o cómo, ¿no? Em, y no me refiero a que haya un psicoanálisis ahí ya establecido, ¿no? A priori, sino que más bien esto viene de las elaboraciones de Freud, ¿no? Que es lo que critica Lacan del autor
siguiente, ¿no? Pero antes de irme para allá, creo que justamente esa es la cosa, ¿no? Una crítica a quedarse en las buenas formas, como se dice arriba, ¿no? Yo también diría que esa cuestión, como tal, no sé si la tomaría por la vertiente técnica, puede ser, le podemos dar esa lectura, ¿no? Pero creo que sigue siendo la cuestión crítica hacia la sociedad psicoanalítica, ¿no? Em, Se prefiere guardar las formas, como les digo, ¿no? Es que pues lanzas tus interpretaciones a diestra y siniestra, ¿no? Así como algo tiene que pegar, a ver qué jala, ¿no? Siempre guiándote pues por tu Edipo, ¿no? Pero era un Edipo imaginario que realmente esperaba encontrarse con el niño quiere manifestar cosas contra el padre y quiere acostarse con la madre, ¿no? Había unos analistas que sí se lo tomaban así al pie de la letra, ¿no? Cuando creo que lo que Lacan justo hace al introducir lo simbólico, al introducir el campo de la palabra, digo, el campo del lenguaje y la función de la palabra, es justo lo simbólico, ¿no? Es la cuestión de poder entender que no se trata de niño, papá, mamá, sino sujeto, ley, deseo, ¿no? Esa triada que constantemente resuena en los análisis, ¿no? Y si quieren, ahorita les comparto una viñeta bastante interesante de una sesión que tuve ayer, en donde pude ver esto que, bueno, no sé si ya leyeron el siguiente apartado, pero habla de la frustración, la agresividad y la regresión, ¿no? Y eso se me manifestó ayer en la sesión, pero luego se los comento, ¿no? Y creo que justo por eso habla de la cuestión de la fidelidad indefectiblemente reafirmada por el bando hacia la técnica tradicional, o sea, una técnica ortodoxa, como lo dice, ¿no? Una técnica de seguir la doctrina al pie de la letra, que antes era como el clásico, pues ahora es ortodoxo porque así es, ¿no? Así lo dicta el sabio o los sabios, como también se refiere acá, ¿no? En ese momento. Y creo que justo en el momento en el que introduce la cuestión del campo del lenguaje y la función de la palabra, pues creo que la función de la palabra pues depende, ¿no? En el seminario 2 o en el 1, porque pues, son de los mismos años, creo, comenta que la función de la palabra en psicoanálisis es de revelación, ¿no? La palabra tiene que revelar algo, no nada más es comunicar. Y es lo que va a decir después en la palabra vacía y la palabra plena, ¿no? No solamente es decir cosas por decir. Claro, se comunica, claro, evidencia, pero en psicoanálisis va a tener una función diferente, ¿no? Y justo es lo que termina criticando de este último autor, que me parece que es, si no estoy mal, Franz Alexander. Me metí a buscar a ver si me encontraba su texto, pero no lo encuentro. Pero ya tengo a quienes estaba criticando Lacan en esta intervención del Congreso, porque creo que es justo puntualmente a ellos a quienes se refiere, y critica a Franz Alexander, Anna Freud, Melanie Klein y Raymond de Saussure, ¿no? Pero no el de Saussure de lingüística, sino el analista, ¿no? Y por eso dice el autor poco desfierto que pretende exponer o entender a Freud a partir de un texto que no es Freud y que Marie Bonaparte pues realmente no le dio una lectura pues profunda. O sea, esto que dice de, como lo demuestra la malaventurada que la temporada nos trae a la memoria de una teoría de los instintos revestida de Freud por un autor poco despierto a la parte llamada por Freud expresamente mítica, que contiene manifiestamente no podría serlo, pues que la aborda por el libro de Marie Bonaparte, que cita sin cesar como un equivalente del texto freudiano. O sea, como si Marie Bonaparte estuviera diciendo lo mismo que Freud, en lugar de pues, realmente analizar qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y se cita y se cita y se cita. Y creo que aquí Lacan pues justo critica eso, ¿no? ¿Por qué no citar a Freud si se va a hablar de Freud? ¿Por qué citar a Marie Bonaparte si se va a hablar de Freud? ¿No? Y a fin de cuentas, pues Marie Bonaparte, pues ya ven que además odiaba a Lacan, ¿no? Era de sus principales, eh, ¿cómo se dice? Bueno, aquellas que lo rechazaban, ¿no? Y creo que justo por eso termina con esta frase que me parece increíble, ¿no? Que pues termina todavía con su ironía clásica de Lacan, ¿no?
como la pila de platos cuyo derrumbe se destila en la exhibición clásica, para no dejar entre las manos del artista más que dos trozos desaparejados por el destrozo. La construcción compleja que va desde el descubrimiento de las migraciones de la libido a las zonas erógenas, hasta el paso metapsicológico de un principio del placer generalizado, hasta el instinto de muerte, se convierte en el binomio de un instinto erótico pasivo, modelado sobre la actividad de las despiojadoras, un poema, y de un instinto destructor, simplemente identificado con la motricidad. Resultado que merece una mención muy honrosa por el arte, voluntario o no, de llevar hasta el rigor las consecuencias de un malentendido. O sea, está diciendo que aquí, pues, los que leyeron a Freud y a Marie Bonaparte, pues, de plano no entendieron a Freud, ¿no? O sea, solo pretendieron seguir con lo que en forma, en externo, en expuesto, se ve del psicoanálisis, ¿no? Pero no le dieron una lectura, digamos, crítica o genealógica de cómo funcionan estos conceptos que pues Freud no, incluso a veces Freud ni siquiera pues evocaba, ¿no? Hay por ahí también una conferencia en la que él expone esto, ¿no? Masoquismo, pulsión, todas estas cosas. Freud no las inventó. Ahí se ve claramente que Freud cita a otros autores. Lo que Freud hace es articular, es pensar y reflexionar acerca de estas nociones con un movimiento dialéctico y después poder asentarlo en un método, ¿no? Pero lo que hacen estas personas, que es lo que critica Lacan, es nada más citar por citar, hablar por hablar, y que no dan paso a otra cosa más que a seguir continuando con un malentendido de lo que dijo Freud. Pero bueno, yo aquí le voy a dejar, porque si no me voy tendido. Vas a la... Sí, justo, quizá retomando un poco el cuestionamiento que tenía Antonio y regresando un poquito, ¿no? A la página. Eh, no sé, considero que es función de la palabra porque lo saca como de la matemática, ¿no? ¿Qué función cumple tal palabra en un campo de lenguaje? ¿No? O sea, en un campo o en una estructura, digámoslo así, ¿no? Lo pienso así, quizá te pueda dar como una pista, ¿no? Y una función de la imagen, pues, no sé, quizá podría ser, claro, sí, sí podría ser, eh, dentro del campo o la estructura, qué función cumple esa imagen, ¿no? Y justo, no recuerdo, no lo anoté, se me pasó, pero hablaban como de esta parte de la técnica, ¿no? Y justo en perdón, en este texto que les comento, yo creo que sí, pues se los presto para que le saquen copia, justo donde dice, justo donde empieza la cosa hasta la doctrina de decir nada, Lacan apunta a otra cosa diferente en 1956. Se los leo para ver si nos hace algo de eco, ¿no? Dice, la cosa por lo demás fue percibida, ya que las mismas causas tienen los mismos efectos. Por eso la fidelidad indefectiblemente reafirmada por hartos autores hacia la técnica tradicional, previo balance de las pruebas hechas en los campos frontera enumerados más arriba, no carece de equívocos. Se mide en la sustitución del término clásico al término ortodoxo para calificar esta técnica. Se prefiere atenerse a la forma a falta de saber a qué sentido encomendarse, ¿no? No sé, yo considero como esto de la forma como algo, ¿cómo decirlo, no? Leamos como lo que sigue, bueno, la otra variante textual, la del texto. La cosa por lo demás fue percibida cuando fue necesario hace poco para sostener su primacía, dar para guardar las formas al menos una lección. Por eso la fidelidad indefectiblemente reafirmada por el mismo bando hacia la técnica tradicional, previo balance de las pruebas hechas en los campos frontera enumerados más arriba, no carece de equívocos. Se mide en la sustitución del término clásico al término ortodoxo para calificar esta técnica. Se prefiere atenerse a las buenas maneras, a falta de saber sobre la doctrina
decir nada, ¿no? Y acá termina con a falta de saber a qué sentido encomendarse. Me parece que puede ser como esto que es la función de la palabra, a qué sentido el analista se encomienda de la palabra, ¿no? Eh, en vez de critica como esa falta de saber sobre la doctrina de decir nada, ¿no? Cuando el analista se queda callado, me parece, ¿no? Y hace esta crítica del término clásico al término ortodoxo, que justo se tiene que ser así como dicen, ¿no? Por eso más abajo dice, afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo de lenguaje, ¿no? En una estructura, no tienen un sentido así al aire, sino ordenándose a la función de la palabra, ¿no? ¿Qué función tiene esa palabra en ese campo de lenguaje, ¿no? En ese campo de conceptos, ¿no? Por eso más abajo dice, punto en el que hacemos notar que para manejar algún concepto freudiano, la lectura de Freud no podría ser considerada superflua, ¿no? Aunque fuese para aquellos que son homónimos de nociones corrientes, ¿no? Y no recuerdo qué había dicho Abraham con respecto a la técnica, ¿no? Pero sí me parece que va referente a ello, ¿no? A la técnica o hacer hincapié demasiado en la técnica eh, para quizá escuchar, no lo sé, ¿no? Lo que sí no trato de carburar es que la incomunicabilidad de los motivos, si puede sostener un magisterio, no corre pareja con la maestría, por lo menos la que exige una enseñanza, ¿no? Aquí habría que ver los motivos y no sé, si nos remitimos al párrafo anterior, es como eh, los motivos por los que acude alguien, ¿no? Eh, que quizá los analistas hacen como incomunicable algo, ¿no? No se puede sostener en un magisterio. Si puede sostener un magisterio, no corre pareja con la maestría, ¿no? Justo esto que viene también señalando antes sobre la palabra y la forma de enseñar, ¿no? Por lo menos exige una enseñanza. Mm, Y bueno, ya para pasar a la siguiente página, fíjate, yo tenía esa duda de quién era ese autor al que citaba, ¿no? Al Raymond de Saussure, eh, dice, como lo demuestra la malaventura que la temporada nos trae a la memoria de una teoría de los instintos revisada de Freud por un autor poco despierto a la parte, llamada por Freud expresamente mítica, que contiene. Manifiestamente no podría serlo, puesto que la aborda por el libro de Marie Bonaparte, ¿no? O sea, me parece que Raymond de Saussure cita a Marie Bonaparte, ¿no? Que cita sin cesar como un equivalente del texto freudiano, y esto sin que nada advierta de ello al lector, confiado, tal vez, no sin razón, en el buen gusto de éste para no confundirlos, pero no por ello dando menos prueba de que no entiende ni jota del verdadero nivel de la segunda mano, ¿no? O sea, a pesar de que Freud no confunde, él no se da cuenta, por cuyo medio de reducción en deducción y de inducción en hipótesis, el autor concluye con la estricta tautología de sus premisas falsas, a saber, que los instintos de que se trata son reductibles al arco reflejo. Aquí yo siento, o es una hipótesis, que bueno, se las voy a decir más. Dice, como la pila de platos cuyo derrumbe se destila en la exhibición clásica. Dice, la construcción compleja que va desde el descubrimiento de las migraciones de la libido a las zonas erógenas, hasta el paso metapsicológico de un principio de placer generalizado, hasta el instinto de muerte, se convierte en el binomio de un instinto erótico pasivo modelado sobre la actividad de las despiojadoras, caras al poeta,
y de un instinto destructor simplemente identificado con la motricidad, ¿no? Aquí yo, bueno, tengo una hipótesis en la que Raymond de Saussure compara este poema de las despiojadoras con la teoría freudiana. Si leemos el texto, o bueno, si leemos el poema de Rimbaud, de las despiojadoras, habla de cómo dos hermanas de un niño le quitan los piojos, pero este niño, sus reflejos son como de no me toquen, ¿no? Y me parece que Raymond de Saussure hace esta comparación con toda esta teoría freudiana, pueda ser una hipótesis, ¿no? Por eso dice, y de un instinto destructor simplemente identificado con la motricidad, ¿no? Por eso me causa mucha duda de qué autor habla o de qué libro habla, ¿no? Justo, dice, resultado que merece una mención muy honorosa por el arte, voluntario, ¿no? De llevar hasta el rigor, o sea, de llevar hasta la teoría las consecuencias de un malentendido, ¿no? O sea, me parece que a pesar de que lo lleva al rigor o lo compara con el arte de la poesía, eh, es un malentendido, ¿no? O sea, al final de cuentas, el arco reflejo no es reductible a la teoría de las pulsiones de Freud, ¿no? O a los instintos, ¿no? Entonces, igual denle una checada al poema, está en español, Las Despiojadoras, así se llama, Arthur Rimbaud, y y justo, o sea, es el niño que le quieren quitar unos piojos, pero el niño hace reflejos y termina llorando, ¿no? Entonces, pues esa es mi hipótesis. Estaría bueno que si o sea, a pesar de, no sé si investigaste en qué texto del Saussure eh, viene como esta crítica, porque sí estaría interesante leerlo. O qué libro de Marie Bonaparte, ¿no? También, o sea, si lo citas Saussure, qué libro de la Marie Bonaparte. Vas, Antonio. Ok, para cerrar esto de la pregunta sobre la función de la palabra y la función de la imagen, me gustó este comentario acerca de, por así decirlo, que la imagen es algo quizá más aprensible, no sé qué otra palabra ocupar, pero pues va a ser por ejemplo, la encargada de hacer esta incluso relación causal primero entre las cosas, ¿no? O esta función de formar ideologías quizá en un principio y después a partir del significante empezar quizá a profundizar más en los conceptos y pues a tener otro tipo de fenómenos. No sé si me alcanzo a explicar, pero pues al menos creo que en esto de la función de la imagen sí sería algo quizá totalmente distinto de lo de la palabra. Por ejemplo, me acuerdo de esta frase de Bonoris en el nacimiento del sujeto, cuando menciona este mundo o esta concepción del universo que se tenía anteriormente y decía que anteriormente las cosas tenían un valor en sí misma, ¿no? Y el mundo tenía mensajes que uno podía apreciar en la forma de las cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la pluma caía más despacio que una piedra? Pues porque la pluma reflejaba o representaba la liviandad, ¿no? Por así decirlo, o la ligereza, yo qué sé. Y la piedra pues pertenecía a las cosas mundanas y por eso no demoraba en caer hasta el piso. Entonces eso era la función de la imagen, ¿no? Al final del día empezar a formarse quizá una idea primera del mundo y a partir del símbolo o de la significación, hacer un trabajo aparte. No sé si me estoy debrayando muchísimo, pero al menos fue lo que empecé a teorizar. Y eh, eso con respecto a ese párrafo. Y ah, con con lo del magisterio, no sé si ahí justamente se refiere a que el hecho de tener como la capacidad o la autorización por ciertas instituciones con respecto a hacer una práctica, pues no nos autoriza o nos hace los mejores como para introducir a alguien más en una práctica, ¿no?
Creo que eso es a lo que se refiere, que esas dos cosas no van parejo, el magisterio contra esta habilidad de enseñar, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes, hasta ahí me gustaría dejarlo. Uy, perdón, se me bajó mi manita, pero y vaya. Contestando esto que dice, sí, estoy de acuerdo. Creo que a lo que se refiere con que no corre parejo es a la incomunicabilidad de los motivos. Pero justamente es con esto que puntúas, creo que se cierra, bueno, más bien se abre ese significado finalmente, ese sentido, ¿no? La incomunicabilidad de los motivos, esto que pues venimos exponiendo, ¿no? Que los analistas no sabían dar cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, si puede sostener un magisterio, o sea, todo esto que, pues a fin de cuentas, se estaba ya sosteniendo en la sociedad psicoanalítica, ¿no? Y que era algo de que no terminaba de, pues, exponerse, ¿no? Es que no sabes de qué estás hablando, y es lo que dice un poco más abajo, ¿no? Pero bueno, no corre pareja de la maestría que demanda una enseñanza, ¿no? Porque una enseñanza no es un adoctrinamiento, ¿no? Una enseñanza, incluso trasladándolo un poco ya más a términos o nociones más actuales, ¿no? La cuestión de una enseñanza de aprendizaje no necesariamente tiene actores fijos, ¿no? No siempre la enseñanza la hará el maestro y el aprendizaje el aprendiz, ¿no? Sino que también en algunas concepciones es un movimiento dialéctico, de hecho. Eh, y por eso mismo, a falta de saber sobre la doctrina, decir nada, ¿no? O sea, no se sabe decir nada acerca de ello y por eso es mejor guardar las formas. Es que sí estoy siguiendo con lo que se decía, ¿no? Es que sí estoy siguiendo con lo que me dijeron que tenía que hacer. Y de hecho creo que eso es una crítica que podemos hacer en la actualidad, ¿no? Con los benditos psicólogos que a raíz de sus diplomados y sus títulos y sus cosas, pues pretenden dar cuenta de que ya saben algo, ¿no? Cuando muchas veces lo único que hacen es repetir muchas de las cosas que se enseñan. Algunos, claro, porque hay otros que sí saben, ¿no? Sí saben de qué están hablando al menos. Eh, y así, creo que olvidé qué otra cosa iba a comentar acerca de los textos. Ah, ya, del texto al cual se está refiriendo Lacan. No lo encontré. Les digo que creo, no sé si es de Saussure o Franz Alexander, ¿no? Que son los dos que critica, junto con Anna Freud y Melanie Klein, en la intervención del Congreso de Psiquiatría. Entonces, por ahí también algo menciona acerca de hablar de la psicosomática, ¿no? De la psicosomática, de la relación de los instintos, de la cuestión del inconsciente preverbal, o sea, todas estas cuestiones que se pretenden fundar. Aquí es donde señala lo de los conceptos de Piaget, ¿no? Les voy a leer una cita que dice: ¿por qué intentar fundar en estas falaces objetivaciones de estructura lo que descubrimos por el método totalmente contrario, a saber, por una dialéctica familiar a nivel de los intereses particulares del sujeto, donde la sola virtud de las significaciones incluidas en el lenguaje moviliza las imágenes mismas que, sin que lo sepa, rigen su conducta y demuestran reglarla hasta en sus funciones orgánicas? Es pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué pretenderlo? Dice Lacan. Y es lo que pretenden, lo que está criticando acá también. Por eso les digo que creo que es Alexander, Franz Alexander. Pero lo voy a buscar y se los paso también, ¿no? Pero bueno, creo que de esta parte, pues ya llegamos al final. No sé si alguien más tenga algo que decir. Y si no, pues para pasar ahora sí, el primer apartado, porque todo esto fue el prólogo, la introducción, y ahora sí vamos con palabra vacía y palabra plena en la realización psicoanalítica del sujeto. Pero bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Parece que no. ¿Y ustedes les gustaría iniciar con algo en este apartado, que justo es ya meternos a la cuestión de la palabra?
Pues, pues justo, ¿no? Bueno, el, como este epíteto, no recuerdo bien qué dice, es dame palabra y dame estabilidad, algo así, ahorita se los digo. Así da en mi boca palabra verdadera y estable, y asegura mi lengua, ¿no? Eh, y bueno, es divisa del pensamiento causista. Eh, Algo curioso es que Lacan, en esta versión que tenemos, en el 66, eh, pone entre comillas causista, ¿no? Y en la versión del 56 pone entre comillas charla siempre, ¿no? Y bueno, causista, causar significa también en el lenguaje popular charlar, ¿no? Ahí lo dice al pie de página. Y bueno, comienza diciendo que la palabra, pues es el medium, ¿no? El medium, el psicoanálisis no tiene otro medium que la palabra del paciente. Y a pesar de que sea tan obvia, pues no hay que descuidarla, ¿no? La evidencia del hecho no excusa que se la desatienda, ¿no? Toda palabra siempre llama una respuesta. No hay palabra sin respuesta, ¿no? Incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente y que este es el meollo de su función en el análisis, ¿no? Eh, que tenga un oyente. Eh, Algo que me gusta es el siguiente párrafo, dice, pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimenta sino más fuertemente su llamado, ¿no? Y si es el vacío el que primeramente se hace oír, es en ese mismo donde lo experimentará y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme ese vacío. No, lo leo otra vez porque me trabé un poquito. Pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimentará sino más fuertemente su llamado. Y si el vacío, el que primeramente se hace oír, es en sí mismo donde lo experimentará y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme ese vacío, ¿no? O sea, va a buscar más allá de la palabra eh, que le dé como respuesta a ese vacío, ¿no? Por eso dice al siguiente, dice, llega así a analizar el comportamiento del sujeto para encontrar en él lo que no dice, ¿no? Pero es en la misma palabra donde hay que encontrar ese silencio quizá, ¿no? O ese vacío que pueda experimentar. Eh, y bueno, aquí le dejo, ¿no? Para dar esa pequeña introducción al primer apartado. Sí, creo que es tajante esa situación, ¿no? Y la apertura de la obviedad que se da, ¿no? Al inicio. Ya, por cualquier manera, el medium que tenemos es la palabra del paciente, o sea, no hay más, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en este aspecto. Y por eso dice, la evidencia del hecho no excusa que se la desatienda, ¿no? Y creo que eso es justo lo que los analistas comenzaron a hacer y los psicólogos hacen, ¿no? Em, a raíz de que, bueno, sí, la palabra ahí está y es para comunicarnos y etcétera, etcétera. Pero no, es justo la palabra el material, ¿no? Es justo la palabra en donde se van a evocar todas esas cuestiones. Y a pesar de que sea como obvio, pues no tiene por qué desatendérsele. De hecho, ese es pues el punto, ¿no? Em, y esta cuestión del vacío,
no sé si la habla también en un sentido como técnico, ¿no? De una palabra en el análisis cuando se solicita una palabra. Pero creo que justo cuando hay un vacío en esa misma palabra, en ese llamado, que llama una respuesta, que llama una palabra, si el analista la da o no, pues eso es una, una cuestión que justamente se habla mucho en el análisis, ¿no? Se le tiene que contestar, por ejemplo, a las preguntas, ¿no? El analizante se le tiene que dar una respuesta, un afirmativo, un negativo, sí, ¿no? O qué se hace, ¿no? Creo que justo lo que se podría hacer es lanzar una pregunta, ¿no? Buscar en las mismas palabras del analizante, del de la analizante. Y por eso mismo es donde el analista, si no pues toma esta importancia de la función de la palabra, es que comienza a buscar en otros lados, ¿no? Así yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando en mis casos me falta información, ¿no? Que digo, es que algo no estoy entendiendo, ¿no? Pero me voy a la lectura o espero que en la supervisión de casos, y digo, claro que a veces sale, ¿no? Pero a fin de cuentas todo refiere a que pues lo que estoy buscando no lo voy a encontrar ni en la teoría ni que me lo diga alguien más, ¿no? Sino que está en la palabra de ese analicente que ahí está, ¿no? Y por eso creo que dicen, el buscará una realidad donde colme el vacío, ¿no? Si se ignora esta cuestión, se experimentará su llamado, una demanda, y se deja llevar por el vacío que se hace oír, buscará su colmo más allá de la palabra. En teorías justamente y formas quizá, ¿no? En la forma de cómo se hace la técnica, es que aquí tengo que hacer esto, es que aquí tengo repetición de método, nada más, ¿no? En lugar de justamente poner atención, una escucha eh, a la palabra del analizante. Bueno, aquí le dejo. Sí, justo a veces como que hay ciertas partes en las que se vuelve, no complicado, pero sí difícil, ¿no? Cuando nos detenemos mucho en un párrafo, ¿no? Y bueno, me gustaría decir, dice, llega así a analizar el comportamiento del sujeto para encontrar en él lo que no dice, pero dice al mismo tiempo, pero para obtener esa confesión es preciso que hable de ello el sujeto, ¿no? Entonces vuelve a recobrar la palabra, pero para el analista se vuelve sospechosa, ¿no? Por no haber respondido, sino a la derrota de su silencio, ¿no? Ante el eco percibido de su propia nada, ¿no? O sea, ante la nada, ¿no? O sea, para el psicoanalista, a pesar de que la recobra, la palabra, se vuelve sospechosa, ¿no? Por no haber respondido, sino a la derrota de su mismo silencio, ¿no? Y algo que es interesante para ver cómo lo unimos, dice, pero ¿qué era pues ese llamado del sujeto más allá del vacío de su decir? Y es justo donde dice, llamado a la verdad, ¿no? En su principio, a través del cual titubearán los llamados de necesidades más humildes, ¿no? Pero primeramente y de entrada, ahí les recomiendo, bueno, en este texto que les digo de Pasternak, en vez de golpe dice de entrada, ¿no? Porque es como entrar en algo. Y de entrada, llamado propio del vacío, en la llanza ambigua de una seducción intentada sobre el otro, por los medios en que el sujeto sitúa su complacencia y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo, ¿no? Este párrafo también me costó un buen de trabajo, ¿no? Lo voy a volver a leer y voy a dar como una, como voy a decir algo, ¿no? Dice, llamado a la verdad en su principio, ¿no? A través del cual titubearán los llamados de necesidades más humildes. Me parece a través de que van a titubear los llamados más comunes, ¿no? Los llamados más, ¿cómo decirlo? Más simples, digámoslo así, lo puedo entender así. Pero primeramente y de entrada, llamado propio del vacío en la llanza ambigua de una seducción intentada sobre el otro, ¿no? Por los medios en que el sujeto sitúa su complacencia y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo, ¿no? Aquí me parece que no menciona al otro como tal, pero
pueda entender que es como la alianza del deseo, ¿no? Ese diálogo con el otro, ¿no? Por eso dice, pero primeramente y de entrada llamado propio del vacío, ese vacío que está en la alianza ambigua de una seducción intentada sobre el otro, ¿no? Por los medios en que el sujeto sitúa su complacencia, ¿no? Sitúa la complacencia del otro y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo, ¿no? El narcisismo es es ese estadio del espejo, ¿no? Esa imagen que se ve. eh, ay. Bueno, es eso, ¿no? Esa identificación con el otro, el narcisismo. Entonces me parece que es el llamado al vacío, es esa parte de la complacencia en el otro, ¿no? Esa imagen reflejada del otro, esa introducción del narcisismo. Lo entiendo así, ¿no? A ver, ¿qué trabajamos? Yo me devuelvo un poco, ¿no? Quizás a esta parte, ¿no? Porque yo lo entendí de una manera un poco diferente, pero también como que lo uno mucho ahorita con el párrafo que tiene que ahorita le lleva a la, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Que se decía del vacío. Y otra vez, ¿no? Dice, y si es el vacío el que primeramente se hace oír, es en sí mismo donde lo experimentará y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme ese vacío, ¿no? No sé, yo vacío lo tomé muy, o quizás lo entendí muy metafóricamente al principio, ¿no? Quizás, porque lo veo más bien como esta palabra vacía, ¿no? ¿Vacía de qué? Vacía de entendimiento, vacía de sentido, ¿no? Con el cual llega, o el que tiene, ¿no? Más bien en cierto punto, ¿no? O sea, habla, ¿y qué es lo primero que busca? Pues justamente un reconocimiento, una respuesta por parte de esa persona, ¿no? O sea, es como quizás lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario a veces repetirlo, ¿no? Por lo menos para mí lo es, que justamente es como esta persona que llega justamente, pues tiene todo un saber, ¿no? De sus propias cosas, pero si tuviera ese saber absoluto de lo que él sabe, valga la redundancia, pues no tendría a qué ir, ¿no? De cierta manera, más que solamente a reafirmar, lo cual pues no es en este caso, ¿no? No es tan psicótico quizás el punto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al momento de flaquear en este no saber y que llega como a introducirse todo esto, justamente lo primero que se llega a decir al momento es, pues no hay palabra, ¿no? O más bien sí hay palabra, pero carece de sentido, carece de direccionalidad. Por lo tanto, y ahora lo uno un poco con el siguiente párrafo, ¿no? Dice, el comportamiento del sujeto para encontrar en él lo que no dice, ¿no? O sea, voy a quitar un poco la situación que se pone aquí, pero justamente es con aquello que no se está diciendo, ¿no? Para que justamente esa confesión devenga después. Pero no creo que sea tanto como un confiésemelo, ¿no? Sino que es más como un, va, conforme tú lo vayas diciendo, esto tendrá sentido, ¿no? Esto se tendrá que ir como hilando de alguna manera. Quizás en este primer momento esto carece, esto es vacío, esto es así porque es así, ¿no? Sin embargo, la confesión, el tener que decir, la hilación tendrá que un devenir después, ¿no? Quizás en un segundo, tercero, cuarto momento, y eso se tendrá que ver más que nada como un tecnicismo, ¿no? Al momento de llevarlo quizás a la técnica, pero lo uno justamente con esta última parte, ¿no? Dice, en la alianza ambigua de una seducción intentada sobre el otro por los medios que el sujeto sitúa su complacencia en que va a adentrar el monumento al narcisismo, ¿no? O sea, es como esta, quizás un poco o lo pongo como un poco con lo decía este Antonio, ¿no? Al final, ¿qué función también tiene la imagen en cierto punto, ¿no? Y quizás ni siquiera lo hablemos como una imagen que mis ojos lo ven, ¿no? Y ahí también sería como interesante ponerlo, ¿no? En ciertos sentidos, como lo diría Agamben en algún punto, ¿no? Cuando esto ya solamente se escucha o solamente se toca, ¿no? Pero en mis otros sentidos, ¿qué registros también dan al momento de mi entendimiento y de mi vida, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero aquí lo veo, ¿no? ¿Qué imagen se está sosteniendo pero desde el otro lado, ¿no? Desde el diván, desde el uno a uno. O sea, ahí que estoy buscando, ¿no? Justamente que se sostenga un algo, ¿no? Y es como una complacencia, ¿no? No lo sé. Esta parte de complacencia se me hace como muy interesante porque luego como que me vino a la cabeza un montón de viñetas, ¿no? Al final, clínicas donde en las primeras entrevistas yo lo que hago siempre es como estar uno a uno, ¿no? O sea, antes de pasar a diván o alguna cosa así,
siempre es como uno a uno, ¿no? O prende la imagen, o siéntate enfrente de mí, o siéntate y yo me siento enfrente de ti, ¿no? Dependiendo ya X o Y situación. Pero siempre como esta parte de uno queda como muy, muy así, y la otra persona habla para ver en qué momento el otro asiente, ¿no? El otro pareciera que te está entendiendo, ¿no? Pero ¿por qué, no? Y siempre con esas preguntas de, bueno, ¿y usted qué me recomienda? Usted que es el doctor, usted es el que sabe qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que pase esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que suceda esto, ¿no? Pero justamente se encuentra contra esa barrera de un silencio, de, pues que en su momento pues tenga que ser como, no lo sé, ¿no? Como sostenible, ¿no? Incluso también ese silencio. ¿Por qué se está haciendo ese silencio también, ¿no? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay ciertas cosas, ¿no? Porque justamente, pues ahí justamente está como este juego, ¿no? De complacer, de yo vengo aquí por esto, tú me estás entendiendo, tú eres el que sabe, ahora dime qué es lo que tengo que hacer para curar cierto malestar, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí lo pongo por esta parte de la complacencia que va a adentrar el monumento de su narcisismo, ¿no? Justamente porque quiero que tú me entiendas y justamente ahí quiero verme introducido al entendimiento de la persona que va a estar. No sé si me estoy diciendo quizás muchas bolas, pero lo veo más como esta metáfora. No lo diré desde el estadio del espejo, pero quizás lo puedo utilizar como una metáfora, ¿no? A partir de aquello que estoy diciendo, puedo quizás de alguna forma reflejarme en ese otro a partir de lo que yo le estoy diciendo, por lo tanto puedo identificarme a partir de mi discurso, ¿no? Así lo puedo poner quizás en un primer momento, ¿no? Como esta parte de introducción de, claro, un primer momento, se viene análisis, pasa esto, se dicen ciertas cosas, pero con qué lógica se dicen las primeras palabras, ¿no? Incluso a lo mejor ni siquiera las primeras palabras de ciertas entrevistas preliminares, ¿no? Quizás incluso yo lo podría poner, pues, en ciertos puntos del análisis, ¿no? O en diferentes puntos del análisis, donde a pesar de que quizás cierta persona ahí tenga como mucho tiempo, pero todavía sigue jugándose como esta parte de, bueno, y usted que es el que sabe, que espero una respuesta, ¿no? De usted. Espero que usted me diga cómo solucionarlo, ¿no? Quiero caerle bien, ¿no? Incluso que esta parte, ¿no? O sea, por eso me suena como mucho esta parte del sujeto, sitúa su complacencia, ¿no? Pero, o sea, la complacencia pues tendrá que ver incluso en un chorro de lados, ¿no? O sea, un montón de lados. En buscar una respuesta, en cómo le caigo bien a la... O sea, no sé, o sea, por eso se me hizo interesante, pero ahí lo dejo. Más, Roberto. Y bueno, yo con esto yo creo que ya termino mi participación de esta noche. Sí, porque ya se está haciendo de noche. Hay que dormir, chavos, también. Pero yo comparto un poco de uno y de otro, ¿no? Que la lectura que yo le di va justo en función de confirmar su yo, ¿no? Esa es la complacencia que espera el sujeto, ¿no? Y hasta cierto punto con el reconocimiento mismo de la enfermedad, ¿no? Todo esto que mencionas, es que ya quiero que me entienda. Ya todo lo demás pues será pues la demanda que vendrá después de ello, ¿no? Pero primero que nada es veme como yo te digo que me veas, ¿no? Es que fíjese que pues estoy sufriendo por esto y esto, y a mí me pasó esto y esto, y por eso yo soy así, 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 ¿no? O sea, todo esto que podríamos decir, esta racionalidad con la que llega el analizante, ¿no? A las sesiones. Ahí su discurso bien estructurado, ¿no? Y que está esperando que se le reconozca por ello, ¿no? Y lo podemos ver no solamente en análisis, creo yo, ¿no? Sino en cada vez que las personas, pues, entablan una conversación con una nueva persona, pues, ¿qué es lo que hacen, no? Se describen y esperan que esa sea la imagen con la que se quede la persona. Eventualmente, por una u otra razón, en cualquier relación, y en particular creo yo en las relaciones amorosas o afectivas, eh, es donde después se da esta caída, ¿no? Esto que dicen como etapa de desenamoramiento y ya pasas al amor de verdad, ¿no? Pero justo por eso, porque se caen todos los espejismos, dice Lacan, ¿no? Toda esta ilusión imaginaria que el sujeto trata de imponerle al otro hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué es esa llamada del sujeto más allá del vacío de su decir? Llamada a la verdad en su principio, ¿no? A través del cual titubearán los llamados de necesidades más humildes.
Creo que esa cuestión, pues justo expone un poco de ambas situaciones, ¿no? Por un lado, los llamados del ego, podríamos decir, pero por otro lado también un llamado a la verdad, ¿no? Un llamado que permita romper justamente con eso, ¿no? Por eso, pero primeramente y de entrada, llamado propio del vacío en la ansia ambigua de una seducción intentada sobre el otro, ¿no? O sea, más allá de esperar primero que nada una respuesta, pues justo lo que espera es vacío, ¿no? Justo llama al vacío, llama a que no se le confirme así. Y ese es el primer movimiento, creo yo, para salir de ese malestar en el que el sujeto se encierra a sí mismo a través del yo, ¿no? Llama a que no se le confirme de esa manera, en esta ansia ambigua, en este agujero, en este hueco, de una seducción intentada sobre el otro. En ese caso el otro pues seremos nosotros como analistas, ¿no? En los que el sujeto sitúa su complacencia y en que va a adentrar el monumento de su narcisismo. Ahí pues insisto, ¿no? Por eso estoy de acuerdo también con la cuestión del estadio del espejo, ¿no? Introduce ahí pues una satisfacción a través del yo también, ¿no? Pero ese es un yo para el otro, ¿no? Y como dices, Abraham, no es solamente lo que se ve o lo que se escucha, uno desde primera persona. De hecho, más bien, primero que nada, es pensar en lo que el otro está viendo y escuchando, ¿no? Cómo me va a pensar, como esto, como aquello, ¿no? He estado iniciando un caso y pues comienzan a salir cosas que no se habían dicho, ¿no? Es que la verdad no le quería decir, pero esto, ¿no? Comienza a romperse esa imagen, ese ego, podríamos decir, del sujeto que trataba de mantener justamente a partir de ciertas interpretaciones, ¿no? Estaba tratando de buscar la primera sesión de la analizante con la que ya llevo como 3 años, a ver si exponía un poco de esto, ¿no? Eh, pero no encontré mucho que pudiese compartirles en esta viñeta, ¿no? Pero yo así lo entendí. Creo que se llama primero que nada a un vacío que le permita hacer otra cosa más allá de lo que él ya sabe que es, ¿no? Y por eso uno tiene que tener ahí cuidado con esa situación, ¿no? De confirmarle o negarle, a fin de cuentas, pues será una respuesta. Pero dependiendo de un sí, un silencio o un no, es que tendrá un efecto, ¿no? Y bueno, no sé si quieran que le dejemos aquí y ya la siguiente sesión ya estamos en la introspección, critica Lacan. Va, pues sí, la dejamos aquí. Muy Todos bien, de amigo. acuerdo. Os de acuerdo.